Cordial saludo, tutora. Voy a explicar bueno, el trabajo de balance de materia que he venido desarrollando a lo largo del semestre. Bueno, entonces empezamos con el diagrama de flujo de la cerveza. Entonces acá, como podemos ver, está lo que es la malta. Entra un proceso de molienda. Cuando ella ya termina este proceso, acá podemos ver, sale la malta molida. Entra a un tanque de maceración a una temperatura de 30 grados centígrados, que es la mezcla. Ya cuando terminamos ese proceso, pasamos a un tanque de calentamiento, que está a 67 grados centígrados por 60 minutos. Cuando ya terminamos este proceso, pasamos a otro tanque, que es el mosto. De ahí, el producto pasa a unos tanques de filtro o de filtración. Cuando ya terminamos ahí, pasamos a clasificar el mosto. Cuando ya clasificamos el mosto, nos sale acá un producto que se le llama formación de torta. En esa formación de torta podemos sacar lo que es el afrecho, que como lo podemos ver acá, cuando ya terminamos de sacar lo que es el afrecho, pasamos al lavado en agua caliente, pasa a otro tanque. Cuando ya cumple este proceso, se arrastran los azúcares, que es lo que sale, pero de ahí mismo vuelve esta parte, este componente pasa acá al mosto. Y del mosto, cuando ya esto se devuelve y pasa a la separación del afrecho. Cuando ya terminamos con la separación del afrecho, entramos a la cocción del mosto. De ahí, el lúpulo. Cuando ya terminamos, cuando ella ya sale lo del lúpulo, vamos a los tanques de ebullición. En esos tanques de ebullición cumplen un proceso, cuando ya lo terminan, pasamos al tanque que es la finalización de la cocción. Cuando ya tenemos nuestra cocción, pasamos al siguiente tanque que es enfriamiento, que va a 15 grados centígrados para estabilizar el mosto. De ahí sale el agua fría interior en unas chaquetas de tanque, que ellas se encuentran alrededor de él para enfriar el producto. De ahí salimos a un tanque de fermentación. El tanque de fermentación siempre está a 10 grados centígrados durante 7 días. Ahí tenemos el agua fría, que es el fluido de servicio. De ahí sale la fermentación. Entonces, de ahí de la fermentación pasamos al tanque de maduración, que está a 10 días, que es por 10 días a 2 grados centígrados. De ahí, cuando ya termina este proceso, finalizamos con maduración. Cuando ya terminamos con la maduración del producto, ya pasa por un filtro y de ahí de ese filtro ya pasa al proceso del envasado. Cuando ya terminamos con el proceso del envasado, ya sale directamente al cliente. Entonces, como podemos ver acá, empieza nuestro producto, acá empieza la materia prima y poco a poco la vamos convirtiendo por unos procesos, para llegar al producto final, al cliente. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, que es balance de materia. Entonces, acá tenemos una situación, problema, que es la extracción de un grupo de investigadores, que es lo del frijol. Bueno, acá nos entregan unas temperaturas, unos pesos. Entonces, en base a eso, nos pide elaborar un diagrama de bloques para la extracción indicando cada una de las entradas y salidas de la materia en la etapa de extracción, influyendo los datos conocidos. Establezca el balance de materia para calcular la composición de los componentes de la corriente de salida del agua y calcule el peso total de la corriente, la pasta salida y la composición másica de sus componentes. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el diagrama de bloques. ¿Qué está entrando acá? Frijol, lo que son 125 gramos de frijol al extractor. Acá tenemos lo que es el agua, son 280 gramos de agua. Ahora, vamos a averiguar la corriente T y la corriente P. Entonces, para eso tenemos acá unas ecuaciones que nos dicen que X es la fracción, que X es igual a la fracción. X es igual al agua de la fracción de 0.42.
que es los datos que nos da aquí el problema. También tenemos los taninos, los sólidos solubles. En base a estos datos, podemos acá decir que el agua que entra con el frijol, entonces acá tenemos, son 125 gramos por 0.42, que nos da 52.5 gramos. Taninos que entran con el frijol. Entonces acá tenemos lo que son los taninos, 125 gramos por 0.18. Acá están los taninos, que nos da 22.5 gramos. Sólidos solubles que entran con el frijol. Los sólidos, entonces el frijol, 125 gramos por 0.40, que son los sólidos solubles. Nos da 50.0 gramos. Los taninos que arrastran el agua. Entonces, acá podemos ver que son 18.1 gramos. Entonces, taninos que arrastran el agua. Entonces, tenemos 22.5 gramos por 0.85, nos da un 19.1 gramos, que viene siendo esta ecuación de acá. Entonces, el agua que sale en la corriente son 243.6 gramos. Taninos que arrastran el agua. Entonces, acá podemos ver de dónde sale esta ecuación. Peso total de las corrientes, 19.1 gramos más 243 gramos es igual a 267.7 gramos. Entonces, para sacar los taninos, utilizamos el peso de los taninos en T y el peso total en T. Y entonces, acá, ¿qué nos quiere decir? Como acá ya sacamos nuestras ecuaciones, podemos llegar a esto. Entonces, 191.1 gramos dividido en 267.7 gramos, que nos da un 0.07%. En el agua, también tenemos ya los datos para poder sacar esta ecuación de acá. Peso en agua y peso total. Entonces, 243.6 gramos dividido en 267 gramos. Es igual a 0.93%. Entonces, ¿qué determinamos? Que los componentes A, X, A, F 0.42, BX, BF 0.18 y CX, CF 0.4. Cantidad de componentes A en la corriente F. Entonces acá tenemos los 125 kilogramos multiplicados por 0.42, que nos da un 52.5%. Cantidad de componentes B en la corriente F. Entonces tenemos acá 125 kilogramos por 0.18, que nos da un total de 22,5. Cantidad de componentes en C, en la corriente F. Nos tenemos acá los mismos 125 kilogramos, que es lo que ingresa por 0.40, que nos da un total de 50. Entonces, acá dice, calculamos el peso total de la corriente de la pasta salida y la composición básica de sus componentes. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice que una empresa produce gajos de mandarina en almíbar, alimenta el proceso a 170 kilogramos por hora de fruta entera. Esta fruta se selecciona y hay una pérdida del 3.5% de fruta que hay en mal estado. La fruta de la cantidad se envía al pelado y se elimina un 18% en pesos. En peso. En peso. De cáscara respecto al peso de fruta seleccionada. Finalmente la fruta se desgaja y se mezcla con el jarabe. La mezcla tiene una composición del 50%, un peso de gajos y 50% en peso de jarabe. Con base en esta descripción realice los siguientes pasos. Entonces dice, elabore un diagrama de bloques, calcule la cantidad de jarabe requerido en el proceso y calcule la cantidad de kilogramos de fruta en mal estado. Entonces, como podemos ver acá, tenemos nuestro diagrama de bloques. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entramos a recepción, que es la fruta dañada o en mal estado. Perdón, selección es la fruta. Entonces, de la selección tiene que salir siempre algo dañado, que es la que está saliendo por esta corriente, fruta dañada o en mal estado. Cuando ya seleccionamos, entramos al pelado. ¿Qué estamos sacando? Del pelado siempre va a salir la cáscara. Cuando ya terminamos ese proceso, entramos a las mezclas. ¿Qué se necesita? Entonces, los datos que tenemos acá, entra el jarabe para la mezcla
y de acá sale la mandarina en almíbar. Cuando ya terminamos este proceso, y la selección entra acá, entonces entra acá un proceso, bueno, disculpe doctora, bueno, retomando el tema, entonces estábamos hablando del proceso de la mandarina. Entonces acá podemos ver que la selección, el pelado y la mezcla. Entonces en la selección 3.5, fruta dañada o en mal estado. Pelado de la cáscara, el mezclado para sacar la mandarina en almíbar. Acá tenemos nuestra ecuación. 170 kilogramos por hora por 3.5%. 5,95 es el restante, es de 164,05. Entonces acá, 164,05 menos el 18% es igual al 160,81. Acá, 160,81 dividido en 160 por 81 nos da un 80,40%. Perdón, un 80,405%. 405, perdón. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio que dice que es problema de recirculación. Entonces, con base en los datos que nos dan acá, dice, nombre las corrientes de diagramas de bloques y a partir de un balance de materia calcula el flujo correspondiente que se recircula. Entonces, acá podemos ver podemos ver nuestro diagrama de bloques. Entonces, acá nombramos nuestras corrientes A, B, C, H, R. Entonces, referente a, bueno, ya, entonces ahí sacamos el balance de materia correspondiente a las corrientes que recirculan. Entonces, tenemos el evaporador y el cristalizador. Entonces, del evaporador sale el agua, acá recircula, que es la sacarosa y agua. Entra acá, que es el cristalizador, sale, sale acá, recircula, que es agua y sacarosa. Entonces, tenemos el 95,4% de sacarosa y un 4,6% de agua. Entonces, el balance del evaporador. Entonces, el balance de la sacarosa. 0,25 es igual a 0 más 0,50. De 0,25 nos da 12.500 igual a 0,050. B, 6.250 kilogramos por hora. Entonces, C, 12.500 menos B, 12.500 menos 6.250 kilogramos, que son los datos que tenemos acá. Bueno, dice que haciendo esta conversión, esta resta nos da un total de 6.350 kilogramos por hora. El balance del cristalizador. Entonces, B es igual a R más H. Entonces, R es igual a 6.250 menos H. R, 6.250 menos H. Balance sacarosa en el cristalizador, 0,50, 0,6 más 0,954. Es igual a 0,50. Entonces, acá tenemos la operación que son 6.250 igual a 0,375 que es R más 0,954 que es H. Entonces, acá convertimos 3.125, lo pasamos acá, que es igual a 0,375 que es R, el valor de R, más 0,954 que es el valor de H. Entonces, acá, 3.125 es igual a 0,375, entre paréntesis, 6.250, que es el dato que tenemos acá, menos H, más 0,954, que es el valor de H. 3.125 es igual a 2.343,75 menos 0,375, que es H. Entonces, acá hacemos la operación 781 menos 25 igual a 0,579H. Entonces, H es igual a 100, H es igual a 1349,31 kilogramos por hora. Entonces, R, 6.250 menos
perdón, menos 13.049,31. R es igual a 4.900,69 kilogramos por hora. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, que es balance de materia y energía. Entonces, acá nos muestran el problema de cambio de temperatura de calor sensible del Sachainsi. En base a unos datos que nos dan acá, dice, elabora un diagrama de bloque para la situación indicando cada una de las entradas y salidas de materia en el equipo, donde ocurre el precalentamiento e indique todos los datos conocidos. Entonces ya tenemos los datos. Calcule la temperatura de la salida de aceite si ésta ingresa 17 grados centígrados al equipo. Tenga en cuenta que el calor específico por ambos fluidos es el siguiente. Entonces tenemos acá el aceite 0,5 y el agua 1,0. Entonces acá tenemos la solución del problema. Entonces T es igual a 17 grados centígrados, que es lo que viene ingresando, que es acá, que ingresa a 17 el aceite, 8.000 kilogramos por hora. Entonces, T1 es igual a 100 grados centígrados. Agua, 5.000 kilogramos por hora, que es lo que entra, tanto aceite como agua. ¿Qué sale? Aceite, pero como no conocemos T2, vamos a buscarla. Agua, T2 igual a 43 grados centígrados. Entonces, aceite es al 0,5 kilogramos centígrados. Agua, 1,0 kilogramos centígrados. Entonces, hacemos la operación acá. Agua igual a aceite. Entonces, agua, acá, agua, entonces es igual a 5.000 dividido sobre H. Entonces, por hora, por 1,0 kilogramos. Entonces, cancelamos acá kilogramos con kilogramos, nos da 43 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Entonces el agua está igual, menos 28.000, menos 285.000 igual a aceite más 285.000. Entonces aceite es igual a aceite, perdón, aceite igual a aceite CP de aceite. Entonces T2 menos T1. Entonces T2, Q de aceite dividido en M aceite CP aceite, más T1 que es el aceite. Entonces acá tenemos la ecuación. Acá despejamos. Entonces T2, que equivale a 285.000 dividido por hora, más 8.000, perdón, dividido en 8.000 kilogramos por hora por 0,5 más 17 grados centígrados. Entonces, al resolver esta ecuación tenemos que T2, el aceite 71,25 grados centígrados más 17 grados centígrados. Entonces, T2 equivale a 88,25%, que es lo que estamos despejando acá, que necesitamos saber. Esa es la solución de ese ejercicio. Acá tenemos un problema de calentamiento mediante un intercambio de calor. Entonces, con los datos que tenemos acá, dice que elabore un diagrama de bloques para la situación indicando cada una de las entradas y salidas de la materia. Y si el vapor cede su calor latente y sale como líquido saturado, calcule la cantidad de vapor requerida, tenga en cuenta los siguientes datos que le suministramos. Entonces, dependiendo, con respecto a estos datos, vamos a hacer nuestra solución al problema. Vapor saturado, entonces entra a 220 grados centígrados, pero acá no sabemos esta respuesta. El puré sale a 80 grados centígrados. Entonces, tenemos acá la solución del puré. 1.200 litros por hora, T1 es igual a 20 grados centígrados. El puré es igual a 0,85 por kilogramos, dividido en kilogramos o kilogramos por grados centígrados. Entonces el puré a 1,9, perdón, hacemos la ecuación y dice 1,09 kilogramos. Entonces acá el puré es de 0,85 por 4.184 igual a 3.556. Entonces, acá como podemos ver, el puré a 1,09 kilogramos por 1.200
nos da un resultado de 1.308 kilogramos. Entonces acá T2 menos T1, entonces 1.308 kilogramos por 3.556, entre 80 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Haciendo esta ecuación nos da 279.074,88 kilogramos dividido por horas. Calor de vaporizador de agua. Entonces acá tenemos que es 150,25 kilogramos, que es lo que nosotros estamos hallando acá, el vapor. Dice, tenemos otro ejercicio que es problema de recirculación. Entonces, con reacción química. Entonces, acá también con el valor que nos dan, elabora un diagrama de bloques para la situación indicando cada una de las entradas y salidas de materia y calcula el poder calorífico y a presión constante a partir de la reacción química y compara el resultado con el dado obtenido en el experimento. Entonces la solución acá entra el pollo, que es 1 gramo, y sale acá a 10.000 calorías a 37 grados centígrados. Entonces, en base a los datos que nos dan, acá podemos decir, bueno, acá algunas cosas las consultamos en internet, entonces la ecuación de balanceo. Entonces acá nos dan los datos, hacemos las respectivas restas sumatorias para llegar a un porcentaje de menos 11.807,48 y lo vamos a convertir, que esos 11.000 menos 11.807,48 por 1.000 calorías por 1 gramo de mol. Entonces acá tenemos la fracción dividido en 304 por 1. Entonces acá podemos decir que es igual a menos 9.283,07 es lo teórico. Y el experimento nos dio 10.000 calorías. Los valores son muy similares entre los dos. No es mucha la diferencia. Bueno, entonces acá tenemos nuestro balance de materia y energía, explicando, pues me faltó, profe, un ejercicio, porque la verdad no me quedó mal estructurado, entonces ese fue el que me quedó por explicar. Muchas gracias.